La casa del árbol en el viejo roble del jardín trasero había sido el proyecto de ensueño de los Harper. Con pisos de madera recién barnizados, una cuerda para trepar y una ventanita con vista al bosque, parecía el lugar perfecto para que sus gemelos, Leo y Max, pasaran horas jugando. Era su refugio, su castillo privado. Pero nadie podía imaginar que sería también el lugar donde la familia encontraría su peor pesadilla. Todo ocurrió una tarde cálida de verano. Leo y Max habían subido a la casa del árbol después de cenar, como solían hacer. Desde abajo, los padres escuchaban las risas de los niños mientras se balanceaban en la cuerda. Pero de repente, la risa cesó. Un grito corto, seco, y luego, silencio. Max bajó temblando, incapaz de hablar. Finalmente, entre sollozos, logró explicar que Leo había caído. Había resbalado, dijo, pero cuando los padres corrieron al pie del árbol, no había ningún rastro de Leo. Ni un cuerpo, ni marcas en la tierra, ni señales de que hubiera huido. Simplemente, había desaparecido. Los Harper buscaron durante días. Se movilizó a toda la comunidad, pero nadie encontró nada. La desaparición de Leo destrozó a la familia, y un par de meses después, incapaces de soportar los recuerdos, se mudaron de Ribemar, dejando la casa del árbol como un esqueleto olvidado en medio del jardín. Pasaron los años. Nadie volvió a ocupar esa casa hasta que los Miller llegaron al pueblo. Con un entusiasmo propio de recién llegados, arreglaron lo que pudieron de la casa principal, pero nunca tocaron la casa del árbol. Había algo en ella que inquietaba, aunque nadie podía explicar exactamente qué. Sin embargo, Tommy, el hijo menor de los Miller, tenía una curiosidad insaciable. Era un niño de 12 años, flaco y lleno de energía, siempre en busca de aventuras. En cuanto descubrió la casa del árbol, decidió que sería su nuevo refugio. Ignoró las advertencias de su madre sobre lo vieja y peligrosa que parecía la estructura, y una tarde, mientras sus padres estaban ocupados, subió. Dentro encontró un espacio polvoriento, con el aire cargado de algo extraño, como si la madera misma estuviera respirando. En una esquina había un viejo cuaderno, cubierto de telarañas. Tommy lo abrió y descubrió dibujos infantiles, aviones de papel, animales, y al final, una serie de ilustraciones perturbadoras. Había una figura negra con ojos rojos, siempre acechando detrás de un árbol o mirando desde una ventana. Uno de los dibujos mostraba a dos niños en la casa del árbol, pero solo uno tenía rostro. El otro era una silueta negra. Esa noche, Tommy no pudo dormir. Algo en los dibujos lo inquietaba profundamente. Pero no dijo nada a sus padres, en lugar de eso, volvió a la casa del árbol al día siguiente. Mientras exploraba, creyó escuchar un susurro. Al principio pensó que era el viento, pero pronto las palabras se hicieron claras. «Tommy». El chico sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Convenciéndose de que era su imaginación, decidió marcharse. Pero antes de bajar, vio algo extraño, una marca en la madera, justo al lado de la ventana. Era un nombre tallado, Leo. A partir de esa noche, Tommy empezó a tener pesadillas. Soñaba con la casa del árbol, pero en sus sueños no estaba solo. Había una figura oscura en una esquina, mirándolo fijamente, siempre al borde de las sombras. En sus sueños, la figura le susurraba, «Ven a jugar». Los días se volvieron una tortura. Tommy sentía que alguien lo observaba constantemente, incluso en su propia casa. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó un golpe suave en su ventana. Se levantó con cuidado y apartó la cortina. Afuera, en la oscuridad, pudo distinguir una silueta delgada que lo miraba. Era un niño, o al menos parecía uno. Pero sus ojos eran pozos negros. La figura levantó una mano y señaló hacia el jardín. Tommy cerró las cortinas de golpe y corrió a su cama.
A la mañana siguiente, se armó de valor y contó todo a su mejor amigo, Eric. Juntos decidieron regresar a la casa del árbol para investigar. Subieron a plena luz del día, pero algo no estaba bien. El aire dentro era más pesado de lo que recordaba, y las paredes parecían estar cubiertas de marcas que antes no estaban allí, arañazos profundos, como si algo hubiera intentado salir. Eric intentó bromear, pero incluso él no podía disimular su incomodidad. Mientras exploraban, escucharon pasos en la escalera. Al principio pensaron que era el viento, pero los pasos eran demasiado claros, demasiado pesados. Sin esperar a ver quién o qué estaba subiendo, ambos bajaron a toda prisa y corrieron a casa. Pero esa misma noche, Eric desapareció. La policía lo buscó por todo el pueblo, pero no encontraron ni un rastro. Tommy sabía que su amigo había ido a la casa del árbol. Había recibido un mensaje de texto justo antes de que todo sucediera: dice que me necesita. Voy a verlo. Desesperado y culpable, Tommy decidió enfrentarse a lo que fuera que habitaba la casa. Subió con una linterna en mano, temblando con cada paso. Cuando llegó, el silencio era absoluto. Todo estaba como siempre, excepto por el cuaderno, que ahora tenía una página nueva. En ella había un dibujo de dos figuras, una era él, y la otra, no estaba terminada. Pero sabía que representaba a Eric. ¿Dónde está Eric?, gritó, con la voz quebrada por el miedo. Y entonces lo vio. Algo comenzó a moverse entre las sombras. Era una figura alargada, con extremidades desproporcionadas y ojos vacíos que lo miraban fijamente. Me dejaron solo, susurró la figura. Quiero jugar. Tommy intentó correr, pero la puerta ya no estaba. Las paredes de la casa del árbol se cerraron a su alrededor, y la figura avanzó, lenta pero inexorable. La linterna cayó de sus manos, y todo se volvió oscuro. Cuando encontraron a Tommy al día siguiente, estaba sentado en la casa del árbol, mirando al vacío. En su regazo estaba el cuaderno, con una sola frase escrita en su última página: ahora estamos juntos. Desde entonces, nadie ha vuelto a la casa del árbol. Pero a veces, los niños del pueblo aseguran escuchar risas que vienen de lo alto, como si algo o alguien estuviera esperando a que suban. El viento soplaba con fuerza esa tarde, arrastrando hojas y ramas que se estrellaban contra la casa, una construcción de madera envejecida al borde del bosque, donde nadie en el pueblo se atrevía a acercarse. La casa del árbol había estado vacía por años, pero recientemente un grupo de adolescentes, curiosos y con ganas de emoción, había decidido explorarlo. Se decía que la casa había sido construida por los Sullivan, una familia que desapareció una noche sin dejar rastro. Nadie sabía si se habían ido por voluntad propia o si algo los había arrastrado hacia la oscuridad de los árboles. Lo único seguro era que nadie volvía a verlos. El grupo, formado por Carla, Andrés, Sofía, Marcos y Javier, llegó al lugar en una tarde nublada, cuando la luz se filtraba débilmente entre las ramas y todo parecía un cuadro antiguo, desvanecido por el tiempo. Carla, la más aventurera, fue la primera en trepar. «Tienen miedo de que una vieja casa de árbol los haga temblar», dijo con una sonrisa desafiante mientras se subía a la plataforma. Los demás se miraron y, sin querer parecer cobardes, la siguieron. El aire se sentía denso, y el crujir de la madera bajo sus pies creaba un sonido que se mezclaba con el canto de los cuervos que rondaban por el bosque. Cuando entraron, la casa olía a humedad y a tierra vieja, como si la madera hubiera absorbido el tiempo en sus fibras. En una esquina, un viejo columpio se movía solo, sin viento que lo impulsara. Las risas nerviosas de los adolescentes se apagaron, reemplazadas por un silencio incómodo. «Miren esto», exclamó Sofía, que había encontrado una caja polvorienta en un rincón. Dentro, había juguetes, muñecos rotos, y lo que más les llamó la atención, un diario. Las páginas estaban rasgadas, manchadas de algo oscuro que se extendía como un río. Carla, con el corazón latiendo a 1000 por hora, comenzó a leer en voz alta.
Las palabras eran difíciles de entender, pero lo que pudo descifrar le heló la sangre. Hoy escuchamos la risa. No es como la de los niños del pueblo. Es más grave, más profunda, y siempre está detrás de nosotros, en el borde de la sombra. Andrés frunció el ceño. ¿Es solo un cuento de niños? No. Solo hay que seguir leyendo y ver qué más dice. ¿Y si no hay más? Respondió Marcos, nervioso. ¿Y si esto es lo que querían que encontráramos? De repente, un golpe seco sacudió la casa, como si algo hubiera caído desde las alturas. Carla y los demás se miraron, sin atreverse a moverse. La risa volvió, esta vez más cerca, y con ella, un sonido de pasos que crujían sobre la madera, como si alguien estuviera subiendo. Esto no es una broma, ¿verdad?, murmuró Sofía, ya más pálida que nunca. El aire se cargó de un frío que calaba los huesos, y los adolescentes se agrupaban en un rincón, intentando no hacer ruido. Los pasos se detuvieron. En la penumbra, entre los agujeros de la madera, algo se movía. Una figura, alta y delgada, con un rostro difuso, apareció en la ventana, observándolos con ojos que parecían dos abismos. Carla sintió un sudor frío recorrer su espalda. «Tenemos que salir de aquí», dijo, tratando de sonar firme. Pero antes de que pudieran reaccionar, un grito agudo, como el de un niño, se elevó desde las ramas, y la figura se movió rápidamente, deslizándose por las paredes de la casa como si la gravedad no tuviera poder sobre ella. Javier fue el primero en correr hacia la salida, seguido de cerca por Marcos. Pero Carla y Sofía se quedaron paralizadas al ver cómo la figura se acercaba, arrastrando una sombra que se alargaba más de lo que debería. Las paredes crujieron, y la madera, como si tuviera vida, empezó a cerrarse sobre ellos. Carla tiró el diario, y las páginas se esparcieron como mariposas arrugadas. Sofía gritó cuando una mano esquelética la atrapó por el brazo, y la sombra se la llevó, llevándola hacia la ventana. El resto de los chicos vieron cómo desaparecía entre la neblina del bosque, y un silencio mortal se apoderó de la casa. En el pueblo, nadie vio a los adolescentes regresar esa noche. Las autoridades encontraron la casa del árbol vacía, solo el diario abierto en el suelo, con una página final escrita a mano, que decía: «Hoy es la última vez que juego». Los niños nunca regresan del bosque. Esa noche, cuando los vecinos escucharon el viento soplar más fuerte que nunca, algunos juraron haber oído risas, la misma risa que resonaba en el borde de las sombras, y que nunca desaparecía del todo. Y en la casa del árbol, la figura aún los espera, con ojos que parecen vacíos y un juego sin fin. La casa del árbol en el parque de la vieja escuela primaria había estado allí por generaciones. Fue construida por un grupo de padres en los años 70, una especie de proyecto comunitario que se convirtió en un refugio para las risas y juegos de los niños del barrio. Pero, a medida que pasaron los años y la escuela cerró, la casa del árbol quedó olvidada, abandonada y deteriorada. Nadie quería acercarse a ella, especialmente los niños del vecindario, quienes preferían no mencionar su nombre. La historia que circulaba entre ellos decía que, en una ocasión, un niño llamado Lucas había desaparecido mientras jugaba en la casa del árbol. Los adultos decían que fue un accidente, que cayó y se perdió en la oscuridad del bosque que rodeaba el parque. Pero los niños sabían la verdad, al menos, según lo que sus amigos mayores les contaban en voz baja. Decían que Lucas no se había ido solo, que algo lo había llevado, algo que vivía en el interior de la casa, esperando a su próxima víctima. Natalia y su hermano pequeño, Andrés, acababan de mudarse al barrio. Natalia, de 14 años y con un espíritu rebelde, escuchó esas historias la primera vez que salió a jugar en el parque. Al principio, se rió, pensando que eran cuentos inventados por niños que no tenían nada mejor que hacer. Pero cuando Andrés le pidió que lo llevara a jugar a la casa del árbol, el escalofrío recorrió su espalda. La casa se alzaba allí, inmóvil, con sus maderas rechinando al menor susurro del viento. «¿Vamos a subir?», preguntó Andrés con una sonrisa inocente, ignorante del miedo que se escondía en la voz de su hermana.
Natalia dudó. El sol comenzaba a esconderse detrás de las copas de los árboles y las sombras se alargaban, oscureciendo el parque. Pero, para no parecer cobarde, aceptó y subió con él. El interior de la casa estaba más deteriorado de lo que imaginaba, tablones rotos, telarañas en las esquinas, y el eco de su propia respiración resonando en el aire frío. Pero lo que realmente la inquietó fue el olor, un aroma a tierra mojada y algo más, algo que parecía podrido. ¿Ves? No pasa nada, dijo Andrés, tratando de hacer que el momento fuera menos inquietante. Pero, de repente, un sonido rompió el silencio, un crujir agudo, como si alguien más estuviera en la casa. Natalia se volvió rápidamente, pero no había nadie. Solo ellos y la madera que se quejaba bajo sus pies. «¿Escuchaste eso, verdad?», murmuró, su voz temblando más de lo que ella hubiera querido admitir. Andrés asintió, pero antes de que pudiera decir algo, el suelo tembló levemente y, a lo lejos, escucharon una risa infantil, suave y musical, como la de un niño que juega a escondidas. El miedo se apoderó de Natalia y de Andrés, y aunque ella intentó tomar su mano y correr, algo en la casa los detuvo. Una figura se materializó en la esquina, entre los tablones rotos. Era un niño, o al menos, lo parecía. Su piel era pálida y sus ojos, grandes y redondos, reflejaban la luz de la luna como si fueran dos espejos rotos. «¿Por qué no jugáis conmigo?», preguntó con una voz que parecía un susurro y un lamento al mismo tiempo. Natalia tiró de Andrés y lo arrastró hacia la salida. Pero cuando miró hacia atrás, el niño ya no estaba, solo quedaba la sombra de su figura moviéndose por las paredes, como si tratara de alcanzarlos. El corazón le latía en la garganta y el sudor empapaba su frente. «¡Corre!», gritó, sin mirar atrás. De repente, la casa pareció cobrar vida. Las paredes se movían y la madera crujía como si millones de criaturas estuvieran intentando salir. Cuando Natalia y Andrés lograron bajar y se alejaron de la casa, la risa se apagó, como si alguien hubiera cerrado una puerta en su cara. Esa noche, Natalia no pudo dormir. Los ojos del niño seguían apareciendo en su mente, y la risa resonaba en sus oídos. Al día siguiente, cuando fue al parque a buscar a Andrés, encontró algo que la hizo congelarse de miedo. En el suelo, junto a la casa del árbol, había una pequeña mano dibujada en la tierra, como si alguien la hubiera dejado allí, marcada en el barro. «No lo entendía al principio», dijo Natalia en voz baja, mientras recordaba lo que ocurrió después. «Pensé que el niño era solo un juego, una historia para asustarnos. Pero cuando lo vi, supe que la casa nunca había sido solo un juego. Algo esperaba allí, y ahora, quería más». Nadie más en el barrio se atrevió a acercarse a la casa del árbol. Con el tiempo, las historias se convirtieron en leyendas urbanas, y el parque fue cerrado por el gobierno para evitar accidentes. Pero aún hoy, si uno se acerca al parque cuando la luna está alta, puede escuchar la risa, suave y juguetona, y ver dos ojos que lo observan desde la sombra de la vieja casa del árbol, esperando a que alguien suba para jugar. La casa del árbol en el parque de Green Hollow era una leyenda entre los niños del vecindario. Construida por una vieja generación de vecinos con madera de pino y clavos oxidables, se erguía como una silueta ennegrecida entre las ramas, cubierta de musgo y un sinfín de cicatrices de tiempo. La casa estaba fuera de uso hacía años, abandonada desde el día en que Elena Hughes, una niña de 12 años, desapareció sin dejar rastro. Sus padres nunca hablaron del tema, y el vecindario, al principio, la buscó con ansiedad, pero pronto la vida volvió a la rutina, y la casa del árbol se convirtió en una sombra que se evitaba. A pesar de las advertencias de los mayores, Sam, un niño de 10 años con una imaginación que no conocía límites, sentía una atracción irremediable hacia la casa. Había escuchado la historia de Elena por parte de sus amigos mayores, quienes siempre que la mencionaban se ponían serios y miraban hacia la casa como si hubiera un pacto con la oscuridad. Pero eso solo hacía que Sam sintiera más curiosidad. Sabía que esa tarde, cuando el sol comenzara a esconderse tras las colinas, sería el momento de descubrir qué era lo que realmente había allí.
El parque estaba vacío, envuelto en un silencio pesado. Sam se acercó con cautela, el crujir de la grava bajo sus pies haciendo eco en el aire. La casa del árbol lo observaba con una calma inquietante. Las viejas escaleras de cuerda estaban gastadas, casi deshechas, pero aún resistían el peso de su cuerpo delgado. Subió, con el corazón acelerado y un hormigueo recorriéndole la piel. Las ramas se movían suavemente, como si la casa respirara. El interior estaba oscuro, con solo la luz dorada del atardecer filtrándose a través de los tablones rotos. Sam encendió su linterna y apuntó a la habitación. Un polvo espeso cubría el suelo, y un viejo tapiz de colores desvanecidos decoraba una de las paredes, mostrando escenas de un bosque enigmático. Pero lo que le llamó la atención fue el viejo cuaderno que yacía sobre la mesa de madera. Las páginas estaban amarillentas y llenas de dibujos, un árbol gigante, un niño con una sonrisa torcida, y palabras garabateadas que decían «No estás solo». Un escalofrío recorrió la espalda de Sam. De repente, el viento se levantó y la casa crujió, como si alguien hubiera golpeado las paredes desde adentro. El cuaderno se movió y cayó al suelo, abriéndose en una página nueva. En ella, alguien había escrito con tinta fresca, «Estás aquí, ¿verdad, Sam?». Sam sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No había nadie más en el parque. No había nadie que pudiera saber su nombre. Su mente buscó una explicación, pero antes de que pudiera reaccionar, escuchó una risa que no pertenecía a un niño, sino a algo más, algo que sonaba como si viniera de adentro de la madera, como si la casa misma estuviera riéndose de él. De repente, un susurro se elevó, suave y casi amigable, «Te he estado esperando». Sam se giró, y en la esquina más oscura, vio una figura que no debía estar allí. Era un niño, con la piel pálida y los ojos completamente negros, sin pupilas. Su sonrisa era tan ancha que parecía que la piel iba a rasgarse. Sam intentó gritar, pero la voz se le quedó atrapada en la garganta. El niño levantó una mano y señaló hacia la ventana, donde la luz de la luna se filtraba como un filo. «Elena fue la primera», dijo con voz de eco, «y tú serás la segunda si no te vas». Sam retrocedió, pero la figura avanzó, moviéndose con la gracia de un espectro. El suelo tembló, y el viejo tapiz se levantó de la pared, dejando al descubierto un agujero negro, una grieta en la madera que parecía un abismo. «No es un juego, Sam», susurró el niño, y de repente, la casa se sacudió con tal fuerza que Sam cayó al suelo. La luz de la linterna se apagó, y un frío glacial lo envolvió. La risa volvió, más fuerte y más clara, y en el silencio que siguió, Sam sintió que algo lo tocaba, algo con manos heladas y dedos largos como ramas. Las sombras se movían alrededor de él, tomando forma, convirtiéndose en niños que no tenían rostro, solo ojos oscuros y miradas vacías. La última cosa que escuchó antes de perder el conocimiento fue una voz que decía, «Elena nunca se fue. La casa la atrajo, y ahora te tiene a ti». Cuando la policía encontró a Sam esa noche, estaba inconsciente, con el rostro cubierto de cicatrices rojas como si alguien le hubiera arrancado la piel. No recordaba nada de lo que había sucedido. Pero en el bolsillo de su chaqueta había una página rasgada del cuaderno que decía, «El juego nunca termina», y en las esquinas, dibujos de ojos y bocas abiertas. Desde esa noche, nadie se atreve a acercarse a la casa del árbol, y el parque se mantiene vacío, como si la tierra misma hubiera decidido que ese lugar nunca vuelva a ser un refugio. Y si alguna vez te paseas por allí, cuando la luna es lo suficientemente alta, podrías escuchar una risa que te hiela la sangre y ver, por un momento, dos ojos negros observándote desde la casa, esperando. La casa del árbol de la familia Rives era la construcción más antigua de la zona, y había resistido el paso del tiempo, los huracanes y las tormentas que se habían llevado otras casas más modernas. Sus tablones de madera, tallados a mano por el abuelo de los Rives, crujían y susurraban cuando el viento pasaba por las ramas de los viejos álamos que la rodeaban. Los niños del pueblo decían que la casa del árbol era mágica, pero nadie se atrevía a jugar allí después de la puesta del sol. Se rumoraba que, al anochecer,
la casa cobraba vida, y que los que se atrevieran a acercarse quedarían atrapados en su hechizo. A Clara no le importaban las leyendas ni los rumores. Era la mayor de 3 hermanos, y a sus 16 años, estaba harta de que sus padres siempre la consideraran una niña. Una tarde de otoño, cuando los árboles habían dejado caer sus hojas doradas y el cielo se tornaba de un gris profundo, Clara decidió que ella sería la primera en descubrir la verdad de la casa del árbol. Tomó una linterna y se internó en el bosque, con la intención de demostrar que todo era un cuento sin sentido. Cuando llegó a la casa, el silencio era tan denso que le costó respirar. Un viento helado le rozó la piel, y el crujir de la madera le pareció más cercano que nunca. Se acercó al borde de la escalera y la iluminó con la linterna. Los peldaños estaban cubiertos de hojas secas, y algunas de las tablas parecían a punto de romperse. Al subir, notó que la casa no olía a humedad ni a moho, sino a algo más antiguo y extraño, como el aroma de un papel viejo mezclado con un toque de tierra mojada. Cuando llegó a la plataforma de la casa, la linterna temblaba en sus manos. No había nada más que el eco de sus propios pasos y la sensación de estar observada. Entonces, de repente, la madera crujió detrás de ella, y Clara giró la cabeza. Allí, en un rincón, una figura encorvada y de aspecto sombrío estaba de pie, con los ojos cerrados y un susurro que llenaba la habitación. ¿Por qué has venido?, preguntó la figura, su voz rasposa como el roce de hojas secas. El corazón de Clara se detuvo por un momento, y la linterna cayó al suelo, iluminando la figura. Era un niño, con la piel pálida y el cabello enmarañado. Sus ojos, aunque cerrados, parecían ver a través de ella. Clara intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. El niño levantó una mano, señalando hacia la ventana, y Clara, sin poder evitarlo, miró hacia afuera. El bosque se había transformado. Las sombras se alargaban, como si estiraran brazos para atraparla, y las hojas crujían bajo un paso que no era humano. Una figura oscura apareció entre los árboles, caminando lentamente hacia la casa del árbol. Clara sintió un escalofrío helado recorrer su columna. La figura, alta y delgada, llevaba un sombrero de ala ancha y vestía una capa que arrastraba por el suelo. Aunque estaba a una distancia considerable, podía ver que sus ojos eran de un negro absoluto, y no había boca, solo un vacío. No es posible, murmuró Clara, retrocediendo hasta el borde de la casa, con la espalda pegada a la pared. No puede ser real. Es real, respondió el niño. Y no puedes irte. No sin él. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La casa del árbol no estaba quieta, estaba respirando, expandiéndose y contrayéndose como si tuviera un corazón propio. Las paredes temblaban, y la madera crujía con un sonido que parecía un lamento. La figura del bosque se acercó, y de sus brazos caían largas cintas negras, como si el mismo tiempo se desgarrara a su paso. ¿Qué quieres de mí?, gritó Clara, su voz ahora llena de terror. Tu alma, respondió el niño, abriendo los ojos. Y Clara, por primera vez, se dio cuenta de que los ojos del niño no eran normales. Eran 2 abismos que absorbían la luz, 2 agujeros sin fondo que la miraban con hambre. El aire se cargó de un frío mortal, de repente, Clara vio su propia imagen reflejada en esos ojos, una versión de ella misma que estaba atrapada en la casa del árbol, con las manos extendidas y los dedos suplicantes, como si tratara de salir de un espejo. No, por favor, no puede ser, suplicó, mientras el niño alzaba la mano hacia ella. El suelo se abrió y la devoró, y Clara gritó mientras la casa del árbol se cerraba sobre ella. La figura del bosque se detuvo, y los ojos oscuros miraron hacia el cielo, como si esperaran que alguien más viniera a jugar. Esa noche, cuando los vecinos oyeron un fuerte viento soplando por el bosque, muchos dijeron que escucharon una risa, y algunos juraron haber visto a Clara, una silueta entre los árboles, atrapada en un círculo de sombras, con los ojos mirando hacia la casa del árbol, esperando que alguien viniera a buscarla. La casa del árbol permaneció allí, como siempre, en silencio,
esperando la siguiente visita. Y en las noches de luna llena, aquellos que se acercaban al parque escuchaban un susurro que decía, no estás solo. La casa del árbol de Mil cree que era famosa en el vecindario, pero no por razones que cualquiera quisiera escuchar. Pese a su apariencia amigable, con su madera de un cálido color miel y una escalera de cuerda que se movía con el viento, el lugar tenía un aire inquietante. Los niños del vecindario solían jugar en la zona, pero nadie se atrevía a subir al árbol al anochecer. Decían que había algo en la casa que susurraba en la oscuridad, algo que esperaba pacientemente a su próxima víctima. Fue en una tarde de verano, cuando el calor caía como un manto pesado sobre la ciudad, que Ben, un niño de 12 años, decidió investigar. Sus amigos siempre contaban historias sobre lo que les sucedía a quienes se atrevían a subir y que nunca volvían a ser los mismos. Ben siempre había sido escéptico, un niño que desmentía los rumores y buscaba probar la realidad con hechos. Esa tarde, tras escuchar a sus amigos hablar sobre la casa, un pensamiento se instaló en su mente, no soy un cobarde. Hoy, voy a descubrir qué es lo que hay allí. El parque estaba vacío, envuelto en un silencio casi sepulcral. El viento soplaba de una manera extraña, como si tratara de advertirle que estaba a punto de hacer algo que nunca olvidaría. La casa del árbol se alzaba en un rincón apartado, donde las ramas de los viejos robles se entrelazaban para formar un techo natural. La escalera de cuerda, aunque desgastada, colgaba de manera desafiante, como invitándolo a subir. Ben trepó con determinación. Cada peldaño crujía bajo su peso, y el aire se volvía más denso con cada movimiento. Cuando llegó a la plataforma de la casa, la luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando patrones danzantes que parecían moverse con vida propia. En la esquina, una vieja muñeca de trapo estaba sentada, sus ojos de botón rotos y su sonrisa torcida. Ben sintió un escalofrío, pero se obligó a ignorarlo. Es solo una muñeca vieja, pensó, pero algo en ella lo hacía sentirse observado. De repente, un sonido, un susurro que no provenía de la muñeca, sino de la madera que crujía a su alrededor. Ben se giró, la piel erizada y el corazón galopando en su pecho. El sonido se transformó en palabras, no estás solo, Ben. ¿Quién está ahí?, preguntó, tratando de mantener la voz firme, aunque su garganta estaba seca. El aire se tensó y una sombra apareció en la esquina más oscura de la casa. Un niño de piel pálida, con el cabello desordenado y los ojos oscuros como la noche, emergió de las sombras. No parecía mayor que él, pero algo en su presencia era inquietante, como si no perteneciera a este mundo. Se acercó lentamente, los pies descalzos no hacían ruido sobre la madera. Tuviste que venir, dijo, su voz un eco que parecía provenir de 1000 bocas a la vez. Ben sintió como el miedo se expandía en su pecho, bloqueando el aliento. No podía moverse, sus piernas estaban paralizadas. La figura se acercó aún más, y en ese momento, Ben se dio cuenta de que el niño estaba llorando, pero sus lágrimas eran negras como la tinta. ¿Por qué lloras?, preguntó Ben, a pesar de que su voz sonaba más como un susurro que como una pregunta. Porque no hay salida, respondió el niño. La casa no lo permite. El aire se volvió aún más frío, y el sonido del viento cambió, transformándose en un lamento que llenaba la casa del árbol. Las hojas que se encontraban fuera de la casa comenzaron a moverse violentamente, como si algo estuviera intentando entrar. Ben sintió una presión sobre su pecho, como si 1000 manos invisibles lo empujaran hacia atrás. ¿Qué es lo que quieres de mí?, gritó, pero el niño no respondió. En su lugar, levantó una mano y señaló hacia la muñeca de trapo. En ese momento, la muñeca se movió, giró la cabeza hacia Ben y su boca se abrió, emitiendo un sonido que era un susurro y un grito al mismo tiempo, no te vayas. Con el corazón palpitando en un ritmo frenético, Ben saltó hacia la salida. La casa tembló, y los tablones se sacudieron como si la madera estuviera viva, resistiéndose a dejarlo ir. La sombra del niño se estiró y se alzó detrás de él, y por un momento, Ben creyó que podría sentir las manos heladas del niño tocándole la espalda. Finalmente,
logró bajar la escalera y correr por el parque, sin atreverse a mirar atrás. La casa del árbol se quedó allí, inmóvil, observando, esperando. Esa noche, mientras Ben se acurrucaba en su cama, escuchó un suave golpeteo en su ventana. Cuando se levantó para ver qué era, encontró la muñeca de trapo, con los ojos de botón rotos y la sonrisa torcida, sentada sobre el alféizar, mirándolo con un vacío sin fin. Y en la penumbra de su habitación, escuchó el susurro: «No estás solo, Ben. La casa te ha marcado». Desde entonces, cada vez que el viento sopla en el parque de Mill Creek, el murmullo de la casa del árbol se escucha, y los niños se mantienen alejados, recordando la leyenda de la casa que nunca olvida a sus visitantes. La casa del árbol en la colina de Longwood era famosa entre los niños del barrio, pero no por ser un lugar de juego o un refugio de aventuras. No. Esta casa del árbol tenía un aura de misterio y una historia que helaba la sangre. Se decía que era la última morada de Samuel Blackwood, un niño que desapareció hace más de 40 años. Nadie lo había visto después de que subió a la casa esa tarde de verano y nunca volvió a bajar. Sus padres buscaban y gritaban, pero la casa del árbol permanecía en silencio, como si guardara el secreto. Con el tiempo, la gente dejó de hablar de Samuel y la casa quedó como un recuerdo olvidado, un monumento a la tragedia que el tiempo quiso borrar. Maya, una niña de 13 años, escuchaba esas historias desde que era pequeña, pero su curiosidad era más fuerte que el miedo. Siempre había deseado subir a la casa del árbol, con sus tablones de madera astillada y su tejado cubierto de musgo. Aquella tarde, cuando el cielo se oscurecía en tonos de púrpura y naranja, decidió que era el momento de ir. Sus amigos le advirtieron que no lo hiciera, que las historias no eran solo cuentos, pero Maya los ignoró. Quería saber si había algo de verdad en la leyenda o si, como decían algunos, solo era una excusa para mantener alejados a los niños. El bosque estaba tranquilo, el susurro de las hojas era lo único que rompía el silencio. Al llegar a la colina, la casa del árbol se alzaba ante ella, más imponente y sombría de lo que recordaba. Las escaleras de madera crujían al tocarlas, y un leve escalofrío se extendió por su espalda. Maya miró hacia arriba, aunque el sol se estaba poniendo, una luz pálida brillaba desde la ventana del segundo piso. No era posible, pensó, nadie podría haber subido allí. Decidida, subió las escaleras, cada peldaño temblando bajo sus pies. Cuando llegó a la puerta, la empujó con la mano temblorosa y entró. El aire estaba frío, pero olía a tierra húmeda y a algo más, algo metálico que la hizo arrugar la nariz. Una vez dentro, la luz de la ventana proyectaba sombras alargadas que se movían como si fueran seres vivos. Y entonces, escuchó una risa. No era una risa de niño, ni siquiera una risa humana. Era un eco distorsionado, como si alguien tratara de reír mientras le arrancaban la voz. Maya se giró rápidamente, y frente a ella, de pie en un rincón oscuro, había una figura. Un niño con el rostro oculto bajo una capucha, de pie como si esperara que ella hiciera algo. ¿Quién eres?, preguntó, aunque su voz sonaba tan baja que casi se perdió entre el sonido del viento que se colaba por los agujeros de la madera. La figura levantó la cabeza lentamente. La luz de la ventana iluminó por un breve instante su rostro, unos ojos negros como la noche, que reflejaban el propio reflejo de Maya, y una sonrisa torcida que nunca se desdibujó. Samuel, murmuró Maya, y de repente, la casa pareció respirar, un suspiro profundo que hizo que las tablas se sacudieran. ¿Qué quieres?, preguntó ella, retrocediendo hacia la puerta, pero la casa no la dejó. Las paredes se cerraron, y la puerta se desmoronó en un estallido de astillas. El niño avanzó, y a cada paso que daba, la casa temblaba un poco más. «Has venido para jugar», dijo Samuel, su voz ahora más clara, pero no menos inquietante. «El juego nunca termina». Maya intentó salir por la ventana, pero algo la detuvo, una mano fría, que surgió de las sombras, agarró su muñeca y la arrastró de vuelta a la casa. El suelo bajo sus pies se abrió, revelando un abismo negro del que surgían murmullos y susurros, como si miles de voces hablaran al mismo tiempo,
pidiendo ayuda, o quizás pidiendo compañía. ¿Por qué me haces esto?, gritó, intentando zafarse, pero la casa se estrechaba alrededor de ella, y el aire se volvía más denso, como si fuera agua que se cerraba sobre su cuerpo. «Porque nadie puede salir», respondió Samuel. Nunca lo hicieron. Maya miró a su alrededor, buscando una salida, un lugar donde esconderse, pero solo encontró el rostro de Samuel, que se iba acercando, su sonrisa cada vez más grande y los ojos más profundos, como si ella misma se estuviera hundiendo en ellos. El tiempo se detuvo y un segundo después, la casa del árbol se quedó en silencio. La colina estaba desierta, y el bosque, aún envuelto en la penumbra, parecía no haber sido tocado por la presencia de nadie. Los niños que pasaban por allí al día siguiente se detenían, mirando hacia la casa con la sensación de que algo había cambiado, de que alguien más había sido absorbido por el misterio de Longwood. La leyenda de Samuel Blackwood seguía viva, y la casa del árbol esperaba, con sus viejas tablas que crujían como si respiraran, a su próxima víctima. Y, en el bosque, un susurro recorría las ramas, invitando a los desprevenidos a jugar.